Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con mucho gusto, mis buenos hermanos y hermanas, los saludamos por este medio de parte de nuestro párroco, Padre León, Padre Joe, vicario, señor diácono, Dan, nuestro seminarista, Nemesio, y todo el resto del equipo pastoral. Y les damos la más cordial bienvenida a nuestra celebración en este Día del Señor. La muerte y la resurrección de Cristo son el patrón que debemos seguir en nuestra vida diaria. Con mucha humildad, dejémonos tocar en la mente y el corazón por ese ejemplo de divina humildad que reconocemos en Jesús. Tú, Señor, que te acercas a los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú que compartes nuestros sufrimientos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que has sido resucitado de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestras conciencias de toda iniquidad, nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de la justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Todos, descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté Aleluya, aleluya. Padre, el Hijo. Mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor, y yo las conozco a ellas, y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue.
¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, lo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nuestra reflexión nos enfoca sobre dos elementos que son esenciales en nuestra vida: autoridad y obediencia, o más bien auténtica autoridad y obediencia. Comenzamos con la primera lectura, donde encontramos al pueblo de Dios luchando con esta experiencia de la autoridad de Dios sobre ellos. Es un pueblo que ha sido conquistado por los babilonios, quienes han destruido el templo, incendiado sus ciudades y los han llevado cautivos como esclavos a los sobrevivientes. El pueblo esto lo interpreta como un castigo de parte de Dios, ¿verdad? Pero lo adjudican a los pecados de sus ancestros. Y entonces se quejan de que Dios está siendo injusto con ellos. Y Dios les responde por medio del profeta Ezequiel, aclarándoles que han sido sus propios pecados quienes han causado este sufrimiento. Pero también les asegura que Dios no cree, es decir, que haya ninguna situación sin remedio, ninguna situación que sea desesperada. Y entonces los invita, ¿verdad?, y le reanima que si ellos se arrepienten, entonces pueden cambiar su suerte. El Evangelio es como una continuación de esta misma idea y nos asegura que si hemos lesionado nuestra relación con Dios, siempre hay una esperanza de poder reencauzar esa relación. En el Evangelio, pues encontramos a Jesús finalmente, como lo hemos venido siguiendo en su recorrido, finalmente ahí en el centro de poder, donde se encuentra el centro de poder religioso y civil, que es la ciudad santa, donde se encuentran los líderes religiosos, los ancianos y los escribas, etc. Y Jesús, con su entrada triunfal, reafirma su autoridad real. Pero esto, por supuesto, lo coloca en una posición de directa confrontación con las autoridades religiosas. Esta confrontación que está llegando ya a su punto más fuerte. Pero Jesús denuncia su autoridad como una autoridad falsa, hipócrita, una autoridad, es decir, no bien basada, porque es una autoridad puramente humana.
Y entonces, por eso Jesús propone esta parábola de los 2 hijos. Alguno dijo que estos 2 hijos para ese papá tenían que haber sido hijos muy especiales, entre comillas, y no lo digo en el mejor sentido de la palabra, juzgando por la respuesta de estos muchachos, ¿no? Dice que a ambos les pidió ir a trabajar en su viña. El primero dijo un contundente no. Esto en aquella cultura tenía que haber sido un tremendo insulto. Pero finalmente su propio sentido de culpa lo hizo recapacitar y termina yendo a trabajar. El otro, con un tono más amable, le dice, ya voy de camino, pero nunca fue. Y la pregunta es, ¿cuál de los 2 cumplió realmente la voluntad del papá? Ellos mismos responden, pues el segundo, ¿verdad? Es decir, el primero, que inicialmente dijo no, pero eventualmente hizo la voluntad del papá. El segundo, aunque había sentido con una actitud muy amable, sin embargo, era totalmente inútil para el papá y para cumplir el trabajo que se requería. Y Jesús compara a los sacerdotes y a los líderes religiosos con el segundo. Dice, porque vino Juan el Bautista, y sin embargo, dice, los peores pecadores, los cobradores de impuestos, las prostitutas, sí lo escucharon y enmendaron su camino. Pero ustedes no. Y ustedes continúan en su mal proceder. Esto prueba, mis hermanos, la falsedad o de una autoridad puramente humana, o la fragilidad, vamos a llamarle así. Es una autoridad falible, una autoridad que es puramente humana, ya sea porque es o incompetente o ejercitada en mala fe. Y es lo que Jesús denuncia en ellos. Las lecturas entonces nos llevan a considerar en qué consiste la auténtica autoridad y por lo tanto la auténtica obediencia. Estamos en un periodo histórico en que hay una crisis de autoridad en todos los niveles, en el nivel social, político, religioso. Especialmente los jóvenes tienen una tremenda desconfianza en la autoridad actual. Y quizás con mucha razón, porque las autoridades nos han fallado en 1000 formas. Y entonces, pues hay una tremenda desconfianza. Pero nunca podemos agregar o nunca podemos, ¿cómo sería la palabra? Adscribir ninguna de estas fallas a la autoridad de Dios. Eso sería el peor error que pudiéramos cometer. Porque la autoridad de Dios es plenamente competente. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Y por lo tanto, Dios sabe mejor que cualquiera lo que nos conviene a ti y a mí. Y también porque la autoridad de Dios es perfecta, porque es ejercida en buena fe. Y eso significa que Dios siempre piensa solamente en lo que nos conviene, lo que es mejor para nosotros. ¿Quién tipifica la obediencia perfecta? Es Jesús mismo. Él es el modelo de obediencia perfecta, porque Él también en sí mismo ejemplifica los resultados de esa obediencia perfecta, porque Él, siendo divino en sí mismo, se reviste
Casi pudiéramos decir que renuncia a su condición, así lo dice San Pablo en ese hermoso himno en la carta a los Filipenses. El que era de condición divina no se aferró a su condición divina, sino que se vació y se revistió de la condición de esclavo y se hizo uno como nosotros en todo, menos en el pecado. Y es por eso que Dios lo exalta hasta lo más alto. Y dice, por eso su nombre, ¿verdad? Está colocado sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua pronuncie que Jesús es el Señor. Fue precisamente por esta obediencia amorosa de Jesús que Dios lo exaltó y lo colocó en lo más alto, en la gloria de su resurrección. El Padre, en su sabiduría inescrutable, determinó lo que era mejor para su Hijo y en su amor infinito le dio, como dice San Pablo, el nombre sobre todo nombre. Esto nos trae a nuestra propia experiencia. A veces quizás no se nos ocurre pensar que Jesús también, como humano, tuvo que descubrir en su recorrido cuál era la voluntad del Padre para él y aceptarla. Y así nosotros, en nuestra experiencia también, pues tenemos que descubrir esa voluntad de Dios para nosotros, que no siempre nos queda claro. Tenemos la revelación que la Iglesia nos enseña y debemos escucharla, pero aún así nos quedan esos espacios grises que a veces nos cuesta aclarar y entender en esa búsqueda de la voluntad de Dios en nuestra propia experiencia. San Pablo nos da una clave importantísima cuando nos dice, ustedes tengan los mismos sentimientos de Cristo, tengan la misma actitud de Cristo. ¿Cuál es la actitud de Cristo? Pues es una actitud, como ya lo dijimos, de tener una disponibilidad total a la voluntad de Dios y por lo tanto estar dispuesto a obedecer con una obediencia incuestionable. No es fácil, pero no es imposible. Eso que dice San Pablo lo podemos decir de otra manera, cuando dice que Jesús es nuestro modelo y es el modelo que cada uno debemos seguir y cómo debemos ser. Debemos ser como Cristo dice, que nos revela lo que significa ser plenamente humano, pero a la vez también lo que significa a la vez ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Jesús dice, no usó su estatus exaltado como ser divino en la forma de Dios, por razones puramente de una ganancia personal y egoísta. No. Dice, Él aceptó totalmente su condición de ser humano y su lugar en el tiempo. Se vació a sí mismo y se puso totalmente a disposición al servicio de Dios y de los demás. Él voluntariamente se limitó a sí mismo. Con toda honestidad tendríamos que admitir que los problemas de autoridad humana pues van a continuar simplemente porque es una autoridad humana. Pero la autoridad de Dios
o es decir, a la autoridad de Dios, podemos responder sin reservas. Debemos responder también a esa autoridad con una obediencia incuestionable. Nuestra actitud debe ser la actitud de Cristo. Es en eso en que podemos cifrar toda nuestra seguridad, que también nuestra recompensa será su recompensa. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios, sin duda alguna, es plenamente competente y es ejercida seguramente en buena fe. Mis buenos hermanos, los invito allí en casita, como es nuestra costumbre, colocar nuestra mano derecha sobre el corazón y hacer juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Mis buenos hermanos, oremos por nuestras necesidades y las del mundo entero, para que a nadie le falte nunca la ayuda de nuestra caridad. A cada invocación digamos con fe: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo José, nuestro obispo regional Robert y todos los demás obispos, por los presbíteros y diáconos, para que denuncien el mal y se comprometan en la lucha por la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los jefes de Estado y por los demás gobernantes, por los responsables del bien común y por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo, para que el Señor suscite en ellos el deseo y la realización de un progreso fraterno y justo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los niños, niñas y jóvenes que están a punto de iniciar la catequesis, para que el Señor les siembre en ellos el amor y sus catequistas sean bendecidos por dar de su tiempo a la comunidad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los trabajadores esenciales, para que Dios proteja su salud mientras se ponen en riesgo al servicio de los demás, y por los científicos y todos los que trabajan por poner fin a la pandemia de coronavirus, para que Dios les otorgue conocimiento y sabiduría. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las necesidades de Elisa Severiano, por quien ofrecemos esta misa, y por las necesidades que ofrecemos en silencio desde lo más profundo de nuestro corazón. Para que
descubramos que solo Dios basta y que todo lo que tenemos es para el bien común, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los difuntos, por los que han muerto a causa del coronavirus, para que el Señor de la vida les conceda descansar en los brazos del Padre. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre bueno y santo, al responder el llamado del pobre, concédenos el gozo que proviene de servirte a ti. Guárdanos siempre fieles a ti, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Hago los anuncios ahorita? Sí. Okay. Tenemos algunos anuncios importantes que quiero compartirles. La próxima sesión de Levántate Unidos en Cristo inicia la semana del 5 de octubre. Será un poco diferente ya que no podemos formar grupos que se reúnan en persona. Pero los invitamos a que la familia con la que viven se forme su grupo y a que se reúnan virtualmente. El próximo sábado 3 de octubre habrá la bendición de los animales en la celebración de la fiesta a la memoria de San Francisco de Asís. Los invitamos a que traigan sus mascotas el 3 de octubre a eso de las 12 del mediodía frente a la iglesia. Continuamos agradeciéndoles a todos por sus oraciones, por su paciencia y al igual que por su contribución financiera y apoyo a su parroquia. Por medio de su ayuda hemos podido continuar los programas de formación en la fe y comprar las carpas para la misa al aire libre. Gracias. Oren mis hermanos y mis hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer. Y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos, llenos de alegría.
Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, el que cree en mí vivirá. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre, resucitará en el último día. Nadie viene a mí si no lo atrae mi Padre. Yo lo resucitaré en el último día. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre, resucitará
último día. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre. Resucitará en el último día. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre. Resucitará en el último día. Resucitará en el último día. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. En la paz de Cristo vayan a servir a Dios y a los hermanos. Demos gracias a Dios y que pasen un feliz domingo. Gracias. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos, creadores la historia, constructores de nueva humanidad. Pueblos nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón